Bueno, ya nos vamos a meter en la primera de las entrevistas que tenemos previstas para esta mañana. Como les decíamos, como recién hablaba Vero en los avances del programa, vamos a conocer cómo fue creada la nueva herramienta muy valiosa que es Coronavirus UI, en qué consisten las valiosas presentaciones que se han agregado, cómo se estará instrumentando también todo el tema de los test que las personas a partir de ahora podrán realizarse para detectar si existe o no coronavirus desde su auto, sin bajarse, tratando de mitigar entonces el impacto que puede tener un contagio sobre otras personas y sobre todo sobre el personal de la salud y de alguna manera dando aire a todo el sistema sanitario en la realización de test y multiplicando de esta manera la realización de test. Y también vamos a estar hablando, como decíamos, con quienes han desarrollado estas herramientas. Por un lado es el ingeniero Nicolás Jodal, que nos acompaña esta mañana. Gracias, Nicolás, cofundador de Genexus y, bueno, una de las personas que ha desarrollado Coronavirus UI. Y también con Pablo Orefice, que es director de Salud UI, dos de los impulsores de esta herramienta, como decíamos, que tiene una importancia vital en medio de esta pandemia. Por acá tenemos a Pablo, que está atrás de nosotros, y bueno, Lorena también va a estar participando. ¿Dije bien el apellido, Pablo? ¿Lo pronuncié bien? ¿Cómo es el apellido? Te salió bárbaro. Perfecto. Bueno, me alegro, me alegro. Nicolás, gracias por haber aceptado la invitación. Un gusto. Lo primero que quiero preguntar, para que la gente vaya entendiendo, vamos a contarle a la gente qué es Coronavirus UI. ¿Cómo se usa? ¿Qué finalidad tiene? Para que la gente pueda saber, pueda bajar la aplicación del teléfono. Es una aplicación, la primera función de la aplicación es para todos aquellos que tengan dudas si pueden estar infectados o no. Es uno de los métodos, de los canales de comunicación para empezar a saber sin tener que esperar que alguien lo llame a ver qué es lo que le está pasando. Entonces, no necesito llamar al doctor. Exacto, con la aplicación no hay que llamar, puedo tener una aproximación. Exacto. Si tengo o no tengo el virus. Exacto. Te va a empezar a hacer una serie de preguntas, etcétera, etcétera, que llega a alguna conclusión la aplicación. ¿Sí? La conclusión que normalmente llega es: usted quédese tranquilo, sigue las instrucciones del gobierno de aislamiento social y no haga más nada. Eso normalmente, por suerte, es la gran mayoría. Sí. En algunos casos dice, bueno, no, esto hay que hacer algo. Y en esos casos lo deriva a los prestadores de salud, a la mutualista, a ACE, a ese tipo de cosas. La propia aplicación. La propia aplicación. Todo conecta con el prestador. Exacto, sin que uno tenga que volver a llamar. Es decir, no es que uno hace una prueba y se queda ahí. Sino que la persona se puede quedar tranquila, que detrás de todo eso hay alguien que se va a ocupar de eso, de su caso en particular, y si fuera el caso lo va a llamar, ¿no? Claro, por eso, para que la gente entienda. Entonces yo me bajé la aplicación, empiezo a contestar las preguntas que la aplicación me va dando. Si no pasa nada, queda por esa. Exacto. Y bueno, dando las recomendaciones que tiene la aplicación. Si soy una persona que en base a las respuestas que voy dando tengo un perfil para que algo tener podría estar pasando, el virus, ahí el prestador se comunica conmigo en función de esas respuestas. Exactamente. Exactamente. Eso es todo un trabajo enorme que hay por detrás de cómo hacer ese proceso, que Pablo fue el que estuvo guiando de cómo hacerlo, ¿no? Pero además esto en tiempo récord, ¿no? Lo hicieron. Sí, o sea, porque desde que se anunció que estaban trabajando hasta la presentación oficial, pasaron muy pocos días. A ver, alguna vez vamos a tener que contar la historia, porque la verdad que fue una historia de colaboración increíble, de algo impensado, de un grupo de gente. Hoy somos más de 150 personas, la gran mayoría no nos conocíamos, es decir, una famosa reunión. ¿Cómo surgió entonces esto? Bueno, surgió porque un conjunto de personas entramos en pánico. Por suerte entramos en pánico antes que la población entrara en pánico. Si nosotros estamos en pánico unos días antes que se confirmara el primer caso de coronavirus. Es decir, hubo un conjunto de personas del gobierno, de la industria, que dijimos, acá hay que hacer algo rápido, cuando todo el mundo pensaba que acá no iba a pasar nada. Por suerte, lo primero de entrar en pánico temprano es que después ya no estamos más en pánico. Nosotros estamos trabajando. Atravesás todo el proceso rápido y empezás a trabajar. Nosotros estamos trabajando, digamos, ya lo dejamos el momento del pánico. Pero surgió la verdad que surgió por un momento de pánico, digamos. ¿Esta herramienta tiene algún modelo en el exterior que se haya inspirado? Nosotros fuimos tomando ideas del exterior. La primera que tomamos es la de Corea del Sur. Corea del Sur tuvo mucho éxito. Acá hay dos países que han resultado fenomenalmente. Sí, Corea es un ejemplo, ¿no? Corea y Japón. Esos son dos. Entonces fuimos tomando ideas de esos dos países, ¿no? Me gustaría conocer justamente el trabajo que se hace con las instituciones. Eso era un poco la iniciativa. Después está lo que Nicolás contaba de
que es la clave del éxito de la aplicación, cómo la información que yo pongo allí tiene una repercusión en el sistema y vuelve a mí. Me gustaría quizás que Pablo cuente un poco justamente cómo es ese trabajo, porque hay 200.000 personas que bajaron la aplicación y que pusieron sus datos y sus síntomas, llenaron el formulario. Sí, gracias por la invitación. Sí, básicamente estamos en 25.000 personas que han bajado la aplicación, pero creo que el éxito más grande de esta estrategia, que es una estrategia, como siempre decimos, es una estrategia integral de salud digital, básicamente cumple con su cometido. Su cometido es que la población efectivamente tenga diversos canales para comunicarse con el sistema sanitario, con el Sistema Nacional Integrado de Salud, y todos los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, que básicamente son públicos y privados, están atrás de esa comunicación, digamos. Lo decía ayer Nicolás Jodal, pero son más o menos 150.000 personas las que terminaron de completar el formulario epidemiológico, un formulario que efectivamente fue diseñado y desarrollado por el sector de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Ese formulario llevó a que unas 20.000 personas pasaran a contacto con sus prestadores, donde ellos se encuentran hoy afiliados a través del Sistema Nacional Integrado de Salud. Esos prestadores hoy tienen herramientas que se les disponibilizaron, herramientas para hacer el seguimiento de los casos, y esas herramientas hoy están haciendo los primeros pasos en las mismas. Y ya están en la segunda fase de esa herramienta, que básicamente es la comunicación con el usuario. Y ahí viene toda la segunda parte de la aplicación, que creo que Nicolás la puede contar ahí en piso. Y que tiene que ver quizás también con el test en autos, ¿no? Que es un segundo paso de esta aplicación de lo que veníamos hablando hasta ahora. Sí, digamos, después de que completamos la primera fase, que es atender a la gente que tenía la duda, después venía la siguiente fase, que es, bueno, ahora sí, digamos, atender a los que ya están de alguna manera en algún tipo de monitoreo, tengan el virus o no tengan el virus, pero por ejemplo porque tienen fiebre, porque tienen tos, porque tienen ese tipo de cosas. Y el otro componente era atender la cantidad de test. Uno de los componentes claves de Corea fue la cantidad de test que hicieron. Testear incluso a los asintomáticos. Es decir, uno de los problemas... Debe ser el país que per cápita tiene la mayor cantidad de test realizados. Corea del Sur, sí. Sí, debe ser el país que tiene la mayor cantidad. Corea del Sur, sí. Es súper interesante porque los dos que tuvieron éxito tuvieron estrategias diferentes. Es decir, Japón no testeó mucho y Corea testeó muchísimo. Son dos estrategias diferentes. Alguien va a estudiar en algún momento por... Y como decía Lore, a través de la aplicación, entonces, por ejemplo, ahora puedo ordenar la posibilidad de hacerme el autotest. No, el que ordena es el médico. Es decir, tú vamos a recorrer el camino, viene, tiene fiebre y demás, alguien te llama un médico. Ahora, el mecanismo que tenemos ahora para atender a mucha cantidad de gente es mediante una videollamada. Entonces, lo que se llama telemedicina. Sí. Entonces, un médico va a decir, está mirando, está monitoreando, porque la aplicación te va a estar pidiendo, por ejemplo, ingrese temperatura, ritmo cardíaco, ese tipo de cosas. Entonces, un médico dice, a esta persona hay que llamarla. La llama y le dice, a ver, fulano de tal, no sé qué, y le dice, bueno, no, usted corresponde que le hagan un test. Entonces, es decir, el que ordena el test es el médico. No es que yo tengo ganas y me hago el test. Claro, claro. El que valida ese test es el médico y lo deriva... Exacto, prescribe el test. Entonces dice, hay que hacer el test. Entonces, una de las cosas dice, bueno, usted tiene un vehículo que se pueda mover. Si tiene un vehículo que se pueda mover, se va a usar este autotest para poder hacer muchos test a la vez y liberar a la gente que no se puede mover. Porque uno de los componentes complicados del test no es el test sí que es sofisticado, pero es quién hace la toma, quién hace el proceso. Entonces, mover a una persona con bioseguridad y demás de un lugar a otro hace que se pueda atender muy poco por día. Claro, seguro, porque hay que tomar las medidas sanitarias, de barreras sanitarias necesarias. Además, y además es más caro. Claro, es mucho más caro. Claro, y mitigás el riesgo de propagación. Exacto. El equipo de salud está muy expuesto, pero a la vez se convierte en un riesgo de propagación. Es un vector, como le llaman, es un vector muy peligroso, algo que puede pasar. Entonces, si lo haces al revés, por lo menos liberas a ese equipo de bioseguridad que se va moviendo de un lugar a otro para los que no se pueden mover. Nicolás, ¿ya está operativo esto o todavía no para esta segunda fase del autotest? Para esta segunda fase nosotros ya hicimos la prueba toda la semana pasada, estamos esta semana haciéndolo para personal de salud exclusivamente. O sea, ya comenzaron a hacerlo para personal de salud. Pero para personal de salud, no para este proceso general. Vamos a estar en el correr del fin de semana y la semana que viene
para los pacientes en general. ¿En cuánto se va a ampliar la capacidad de hacer test y que tiene que ir con el correlato de la capacidad de procesarlos, ¿no? Por parte de los laboratorios? Claro, porque ahí tenemos que ir muy coordinados con los laboratorios. Los laboratorios están trabajando mucho por hacer crecer la cantidad de test. Pero nosotros tenemos que ir en la misma velocidad. Por ejemplo, si no, nosotros podríamos tomar 600 por día. Tomas por día, pero si los laboratorios no pueden procesar 600 por día, lo que hacemos es les generamos un cuello de botella a ellos. Entonces, estamos coordinados, es decir, la cantidad de tomas que vamos a tomar va a depender de la capacidad de los laboratorios. Claro. Me gustaría hacer una pregunta, Pablo, de cómo generar la confianza en la gente para que, bueno, su primera decisión de consulta sea a través de la web, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso y se quiebran algunas barreras? Algunas, afortunadamente, quebradas están porque hay más de 200.000 descargas, ¿no? Pero es un desafío para ustedes también. Sí, a ver, desde el gobierno, entendemos que el Uruguay es un Uruguay digital. Entendemos que el Uruguay igualmente tiene las condiciones dadas. Tenemos alta conectividad en todo el país, tenemos altos niveles de uso de, por ejemplo, los celulares. Realmente tenemos aparte un sector de salud totalmente informatizado y con una madurez tecnológica muy alta. Recuerden que todo el Sistema Nacional Integrado de Salud hoy tiene historias clínicas electrónicas. Están conectados a través de una web privada que intercambia los datos de salud, que obviamente son datos sensibles, todos lo sabemos, y utilizan una web privada para ello. Y hoy el 95% de los ciudadanos uruguayos tenemos historia clínica digital accesible y la podemos consultar en cualquier momento en la web del Ministerio y de Presidencia. Por consiguiente, hay un cierto nivel de conocimiento, de madurez por parte de la población, de alfabetización digital. Los indicadores de Uruguay son muy buenos a nivel de la región y eso ha permitido que efectivamente el uso de la app se ha despegado del uso de otros métodos más tradicionales, independientemente de que estamos apostando a todos los canales. Esta estrategia es multicanal. Tenemos un 0800 para el que llame por teléfono. Tenemos también los sitios web de todos los prestadores públicos y privados y del Estado, un asistente virtual, tenemos un WhatsApp, así que tenemos varias estrategias abiertas bajo la misma base de datos, que eso es lo más importante de esta estrategia y creo que es el gran diferencial que tenemos con otros países. O sea, no solamente liberamos una app y no termina diciendo llamen por teléfono y haciendo otro uso intensivo de los call centers de las instituciones de salud, sino eso está todo totalmente conectado, está en una única base de datos. Epidemiología, el SINAE pueden estar mirando esa base de datos, generando proyecciones, siendo un sistema mucho más eficiente, y eso es posible efectivamente porque tenemos un Sistema Nacional Integrado de Salud y tenemos una madurez tecnológica que así lo permite. La confianza viene dada efectivamente en la comunicación de ida y vuelta que hay con el usuario que se baja la app, con las recomendaciones y con los contactos futuros de los médicos en el caso que el criterio clínico aplique para su llamada o telemedicina. Pablo, la telemedicina estaba dando los primeros pasos en Uruguay. Ahora, esto es el desembarco definitivo, es decir, cuando pase todo esto, la telemedicina llegó para quedarse, ¿no? Totalmente. Es un cambio de paradigma, pero en todos los sectores. Es cierto que el sector de salud ya tenía avances significativos en lo que era telemedicina y lo que era otras modalidades de atención digital. Pero es un cambio de paradigma para todos. Hoy yo estoy conectado aquí con ustedes, estamos haciendo teletrabajo en el día a día, cada vez más estamos haciendo uso de estos medios digitales. Claro, perfectamente yo podría ser un paciente y vos el doctor, donde me estás haciendo las consultas correspondientes, más allá de que no pueda haber, digamos, un chequeo personal, pero digo, el tema del diagnóstico con los síntomas que te puedo ir escribiendo lo puedes hacer perfectamente. Por supuesto que un médico te va a decir cuáles cosas son factibles de hacer a través de telemedicina o no. Lo que sí es cierto es que esta aplicación también permite decidir al médico y efectivamente generar una consulta en domicilio si así lo entiende necesario. Claro, es una descongestión además para todo el sistema, ¿no? Muy, muy grande. Es una descongestión, pero es una complementación en los servicios sanitarios. O sea, esto no viene a sustituir, esto viene a complementar y hacernos más eficientes. Y por sobre todo, cuidar al personal de la salud y ampliar el personal de la salud. ¿Y por qué lo digo? Porque hay iniciativas del sector público donde están pensando en tener otro tipo de profesionales en el primer contacto con los posibles ciudadanos que tengan
afectación por el virus o no. Entonces se está abriendo un mecanismo. Aparte, Uruguay es muy solidario. Hay hoy por hoy muchísimos médicos que están retirados, que están ofreciendo sus servicios para trabajar desde sus propias casas en este sistema. Claro. Me quedé colgado con algo, Nicolás, que hablábamos antes, con el tema del autotest, porque tal vez porque hay que manejar con precisión la información. ¿Sí? Mucha gente puede haber entendido, dice, ¿qué pasa? Yo no tengo un auto, ¿qué va a pasar conmigo? En ese caso, como hasta ahora. El método tradicional. Lo que le va a permitir es que probablemente llegue más rápido, porque tiene que atender a menos gente. Claro. Como decir, alguien va a ir a su domicilio a hacerle la toma. Claro, claro. Probablemente más rápido. De esta manera más rápido. Exacto. Claro. Después... déjame igual con la presión de la información. A ver. Un tema muy importante. El autotest no quiere decir que tengo ganas y me hago el test, ¿no? No, Es decir, está claro. Ya que pasaba... Una prescripción, claramente. Una prescripción, ¿no? Ya paso y me lo hago, no. ¿Ya saben en qué lugares va a funcionar o lo vienen monitoreando? Eso va a ir cambiando. Porque esto es movible el lugar, exacto, ¿no? Exacto. Lo sacás de este lugar, lo llevas para tal lado. Uno de los componentes del diseño que hicimos es vamos a tratar de que sea fácil de mover. Entonces, claro. Es básicamente un container y una carpa. Entonces, eso se va a ir moviendo en función de que el Ministerio de Salud Pública defina dónde están los focos, dónde conviene, dónde son los lugares. El lugar tiene que tener una característica, tiene que ser un lugar abierto. Un lugar abierto. Un lugar abierto, para que no haya, digamos, ninguna posibilidad del virus moverse y demás. Las personas tienen que ir con los vidrios cerrados, es decir, hay todo un dispositivo de seguridad que se le indica a la persona cómo tiene que hacer. Claro, se chequea primero que ese auto, esa persona, ese documento corresponda efectivamente a la persona. Al horario que lo llamaron, Es Exacto. decir, a alguien le dicen, esto viene de la precisión de Corea, ¿no? Alguien dice, tú tienes que presentarte con este auto en tal lugar y así tiene que ser, ¿no? Digamos, no es que digo, voy y hago la cola a ver si me toca. Claro, y evidentemente la persona tiene que ir sola a hacer Absolutamente, correcto. Ya comenzó a funcionar el primer puesto en el LATU. Danilo preguntaba si saben cuántos van a hacer, no se sabe aún, pero ¿qué proyecciones hay en ese sentido? No me animo a decirte porque depende de la cantidad de infectados, cómo se vaya moviendo, dónde están los focos. Algo me han preguntado, por ejemplo, en el interior, bueno, no lo sé. La verdad que eso lo tiene que definir el equipo de expertos en epidemiología, que dónde es que conviene ponerlo. ¿Se espera que esto genere un crecimiento de casos positivos exponencial? Porque van a aumentar la cantidad de test, ¿no? Yo creo que si... Hay una realidad de fondo, que esto puede ser lineal o exponencial. La cantidad de test lo que va a hacer es mostrar lo mismo que ya está pasando. Es decir, no es que cambie la realidad hacer los test. Lo que vamos a saber con más precisión qué es lo que está pasando. Bien. No, me quedé pensando, Pablo, también, hablando de todo esto, lo que conversábamos anteriormente sobre el tema telemedicina, lo que se votó en el Parlamento, ¿qué marco le da a todo esto? ¿De qué manera repercute todo esto? No, evidentemente que le da un marco jurídico a todo lo que tiene que ver con telemedicina. Es el proyecto de ley, la ley que se está votando, creo que ya tiene la sanción, la media sanción para efectivamente darle el marco jurídico a todos estos procedimientos que se están utilizando actualmente. Igualmente, hay algunas comunicaciones del Ministerio de Salud Pública apuntando al uso en este, digamos, estado de emergencia que estamos hacia el uso de las tecnologías de la comunicación en salud. Así que bueno, estamos cubiertos en ese sentido, digamos, que la población se quede tranquila, que son medios totalmente factibles, que se utilizan en todas partes del mundo, hoy más que nunca, y también existe un dictamen de la Unidad de Protección de Datos Personales, de la protección y control de datos personales en tal sentido. Así que bueno, estamos trabajando alineadamente. Simplemente quería comentar, está muchos sectores públicos y privados trabajando en esto, creo que Nicolás lo comentó al principio, pero realmente hay muchas personas trabajando, todo AGESIC está alineado, todo el equipo de salud.uy trabajando día y noche en lo que tiene que ver con la capacitación al ecosistema, y todos los equipos de TI y de informática médica de todos los prestadores también están trabajando día y noche en llevar esta estrategia adelante, al igual que Antel, al igual que el SINAE, al igual que el Ministerio de Salud Pública y el conjunto del sector privado que está colaborando fuertemente en muchas de estas estrategias que se están viendo. El WhatsApp tuvo un desarrollo, el Facebook tuvo un desarrollo, los asistentes virtuales tuvieron un desarrollo, pero también hay una app para elevar las capacidades
que tienen las instituciones de salud en materia de ocupación de camas y uso de autoaspiradores. Entonces, hay un montón de iniciativas en conjunto que salieron como un abanico, por eso hablamos de estrategia digital ante el Plan Nacional de Coronavirus, ¿no? Claro. Mientras escuchaba lo que decía Pablo, pensaba, ¿no?, que uno tal vez puede llegar a tener una concepción de que piensa en telemedicina y como que le viene la idea a la cabeza de decir, bueno, lo desarrollan los seguros privados, algunas mutualistas. ¿Qué pasa en cuanto al desarrollo tanto en el sector privado como en el subsistema público? ¿Hay equiparación de posibilidades o hay un rezago? Pero justamente, a ver, uno de los grandes cometidos de Salud.uy es la transformación digital con equidad, que es una filosofía que tiene hoy la AGESIC. Por consiguiente, cuando se hizo todo el tema de historia clínica electrónica nacional, la historia clínica digital de cada uno de todos nosotros, de todos los uruguayos, estábamos hablando del 95%. Estamos hablando de que es para todos los uruguayos. Y este sistema es para todos los uruguayos. Existen, obviamente, iniciativas de muchas de las instituciones de salud hoy que ya tienen telemedicina, que ya tenían una app con sus propios afiliados, con sus propios usuarios de salud. Esto viene a complementar, esto viene a brindar equidad. Realmente esto genera equidad para todos en esta situación. Bueno, ya tenemos que ir cerrando y a mí solo me surge agradecimiento y admiración, ¿no?, por personas que tienen la visión de detectar el alerta quizá antes que el resto de los mortales y tomar decisiones rápidas que solucionen, identificar cuellos de botella e identificarlos. Pero me gustaría cerrar apelando un poco a los dos para que redondeemos entonces y que la gente le quede bien claro en la casa qué app tiene que bajar, cómo se llama, si se puede hacer en un teléfono o en una tablet. Hay muchos adultos mayores que nos ven, por ejemplo, se puede hacer en una tablet del Plan Ipirapitá. ¿Qué es lo que puedo hacer una vez que la bajo? Redondear un poco por ese lado. Pablo. Sí, por supuesto que sí. Ayer estuvimos probándolo en una tablet, ¿te acuerdas, Nicolás? Sí, claro. Estuvimos probándolo en una tablet y andaba bárbaro, la verdad que andaba bárbaro. Así que sí, la idea es que esté disponible en Ibirapitá, ya estamos en contacto con la gente de Ibirapitá y esté disponible en cualquier medio, desde un teléfono smart o hasta cualquier PC común o tablet que hay disponible. Pero efectivamente sí, y lo pueden bajar desde cualquiera de las dos tiendas, coronavirus.uy, o están accesibles los links desde los sitios web de GUI, del Estado y del Ministerio de Salud Pública también. Una vez que la bajo, Nicolás, ¿qué me va a pedir? Lo que te va a pedir es... Bueno, hay información general. Puedes saber información general, por ejemplo, los datos oficiales, las gráficas, todo lo que está pasando, que es lo normal que se usa. Y luego, si tienes alguna duda, hay todo un cuestionario. Te va a hacer una serie de preguntas. ¿Estuviste en el extranjero? ¿Tienes algún síntoma? Etcétera. Esas preguntas van cambiando, los epidemiólogos la van cambiando, porque en la medida que va avanzando, hoy decía del contagio comunitario, ¿sí? En la medida que va avanzando, los epidemiólogos van cambiando sin tener que cambiar la aplicación. Automáticamente eso se cambia. Bueno, se responden esas preguntas y en función de eso la aplicación le va a informar cuál es el siguiente paso. Normalmente no hay nada que hacer y acatar la orden del gobierno, mantenerse en sus casas, pero en otros casos alguien lo va a contactar. Si la información que pongo de síntomas en ese cuestionario despierta una alerta en el médico del otro lado, ¿qué pasa? Exacto, eso se genera toda una conexión del médico del otro lado y eventualmente lo puede hasta llamar con una videollamada. Bien. Le va a estar pidiendo, la aplicación le va a estar pidiendo constantemente síntomas, mediciones, fiebre, ese tipo de cosas, y eventualmente, en función del cuadro, cómo va evolucionando, un médico lo puede llamar por telemedicina. Y eso puede desencadenar en que me manden a hacerme el test. Exacto. Vía auto, si tengo esa posibilidad, o que venga alguien a casa a hacerme. Exactamente. Y si no tenés nada, ahí tenés toda la información actualizada de cómo está la situación del coronavirus en Uruguay, cómo va avanzando. Exactamente. ¿Qué pasa con la georreferenciación que se había anunciado? No, eso fue en un momento... ¿Quedó descartada esa idea? Está descartada. Eso para no estigmatizar determinadas zonas. Exacto. Bien. Eso ha funcionado en otros países, nosotros pensamos que eso no es viable en Uruguay. Porque es una de las cosas que pregunta la gente. ¿Qué pasa en mi barrio? ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos casos no hay? No está en la mesa. Bien. Nicolás, Pablo, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad es muy útil la herramienta, sobre todo información es poder, se dice así habitualmente. Y bueno, estar informados, actualizados, poder tener el acceso a este tipo de mecanismos es más que útil, sobre todo en esta situación donde estamos, donde, bueno,
digamos, la paranoia bajó un poco. Ahora lo tenemos que hacer, encarar responsablemente todo esto, ¿no? Absolutamente, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias. Gracias, Pablo. Te saludamos. Muchas gracias. Hasta luego. Cerramos la entrevista por acá.